Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión número 22 en la segunda parte. Para esta ocasión vamos a continuar con nuestro ejemplo práctico del diseño de un edificio irregular de 20 niveles con disipadores tipo contraventeo restringidos al pandeo en la Ciudad de México. Nos apoya el maestro en ingeniería José Ernesto García Mora Pinto y únicamente para recordar el tema de las calificaciones finales las estaremos colocando en la página web el 24 de abril. Todavía estamos terminando de recibir algunas observaciones y también de atenderlas. Todas van a ser resueltas, entonces nada más les pedimos un poquito de comprensión porque son varias observaciones, pero no se preocupen, todas las vamos a atender. La entrega de diplomas las vamos a realizar vía correo a partir del 27 de abril y nuestro sorteo será el 30 de abril durante el descanso de la sesión. Y recordarles los premios: una laptop, 3 libros de ingeniería y un reloj inteligente. Procedo a presentar a José Ernesto García Mora Pinto. Él es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en estructuras por la Unidad de Estudios de Posgrado en la UNAM también. Actualmente colabora en Dampo Systems, empresa especializada en la promoción, fabricación y comercialización de sistemas de protección sísmica. Cuenta con 6 años de experiencia en el gobierno federal, participando en programas de alcance nacional. Y también tiene 6 años de experiencia profesional en análisis no lineal de edificaciones, desarrollo de modelos analíticos estructurales, diseño de conexiones para sistemas de protección sísmica y diseño de disipadores histeréticos. Maestro Ernesto, muchas gracias por el apoyo y te cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que me escuche bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al taller de diseño práctico de sistemas de protección sísmica. El día de hoy vamos a continuar con la sesión del jueves anterior, en el que ya habíamos empezado a ver un modelo, y cómo íbamos haciendo los pasos, ¿no? Para irlo resolviendo. Pues muy bien, empecemos con la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con bueno, recordando el tema, ejemplo práctico del diseño de un edificio regular de 20 niveles con disipadores de energía. El temario que vamos a tener para la sesión del día de hoy, va a ser los resultados del análisis modal con amortiguamiento, que fue, digamos, el punto en el que nos quedamos la sesión anterior. Hicimos las metodologías, llegamos a un periodo objetivo, hicimos algunas iteraciones de amortiguamiento para poder, digamos, cumplir con lo que nos marca la normatividad. Ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados de ese análisis con amortiguamiento, un análisis de resistencia tanto de columna como de vigas. Esto será simplemente lo que nos da el programa. Retomar el tema del cortante basal mínimo, que lo platicamos poco, ¿no? En la sesión anterior. Y quiero ofrecerles también el día de hoy un análisis, unas curvas de capacidad muy simples de un análisis pushover, para comparar cómo se vería el edificio con disipadores y sin disipadores, ¿no? En términos de la resistencia cortante lateral, digamos, unificado, ¿no? Y finalmente los resultados del análisis no lineal. Para llegar a los resultados del análisis no lineal, vamos a platicar también un poco del proceso, casos de carga, etcétera, y algunas experiencias que hemos tenido nosotros con los análisis no lineales, qué ajustes nos han funcionado bien para obtener resultados, y esperemos que nos puedan servir. Empecemos con el tema del análisis de resistencia. Para retomar la sesión anterior, si recuerdan, empezamos con un edificio de 20 niveles de planta muy irregular, fachada semicircular, en la que hicimos el primer análisis por cargas gravitacionales. Si recuerdan, teníamos secciones IR, de 18 pulgadas en la dirección fuerte de las columnas. Todas las columnas eran IR de 14 pulgadas, digamos, con mínimo 109 libras pie. Una W14 por 109 era nuestra columna mínima, por decirlo así. Las dejamos analizadas a un 50% y los periodos que obtuvimos con esta estrategia fueron los que se ven en pantalla, ¿no? Teníamos 3.23, 2.47 en la dirección débil de las columnas. Teníamos vigas de 16 pulgadas, considerando la filosofía de columna fuerte, viga débil, ¿no? Ese era el objetivo de tener distintos tipos de vigas en distintas direcciones. Entonces obtuvimos estos periodos sin contravientos. Platicábamos de que las masas modales se mezclan un poco entre las masas modales en dirección y en giros alrededor de Z se mezclan un poco en los modos 2 y 3, ¿no? Ya con la metodología de periodo objetivo, encontramos que el periodo objetivo que nos solicitaba era 2.55, un periodo alto para, digamos,
para un edificio de 20 niveles, pues estaríamos, digamos, del lado flexible, ¿no? Pero eso es lo que nos marca la metodología. Entonces bajamos los periodos de 323, 247 a 234, 217, ¿no? Obviamente la reducción fue mucho más fuerte en la dirección X, considerando que es la dirección débil de las columnas. Entonces bajamos casi un segundo de periodo de vibrar. Con con estos valores de periodo de vibrar, en términos de la metodología de periodo objetivo que estuvimos platicando ya en las últimas 6 sesiones, llegamos, consideramos que ya estábamos del lado en el que íbamos a poder tener una respuesta satisfactoria, ¿no? Conforme vayamos avanzando, ver cómo nos va cuando tenemos edificios relativamente altos y irregulares en términos generales, ¿no? Entonces continuamos. Para el tema de del análisis modal, utilizamos amortiguamientos. Si gusta, vamos a ver los espectros primero. Estos son los espectros elásticos, bueno, los espectros amortiguados, elásticos amortiguados para el sitio, ¿no? Si recuerdan, teníamos pseudoaceleraciones de alrededor de 320 tantos centímetros sobre segundo al cuadrado. Y del lado izquierdo podemos ver todos los espectros para varios niveles de amortiguamiento. Y les dejé ahí una línea gris discontinua que corresponde a un amortiguamiento de 21,59, que es el amortiguamiento en dirección Y, ¿no? Para este caso. Y como pueden ver del lado derecho, les pongo unos espectros de diseño. El espectro de diseño reducido por amortiguamiento es exactamente la línea discontinua, se convierte en la negra. Y el reducido y amortiguado, que es el que utilizaremos para el diseño. Bueno, regresando a los resultados. Para el análisis modal, del lado de los desplazamientos, obtuvimos desplazamientos de alrededor de 30 centímetros en la azotea. Nuevamente los desplazamientos en X, podemos ver que para el caso de carga en dirección principal X, que es la línea negra, y para el caso de carga en dirección principal Y, que es la línea gris, teníamos desplazamientos, incluso distorsiones similares. Entonces, platicábamos de las gráficas, ¿no? Entonces, del lado izquierdo vemos las de desplazamiento en X para ambos casos de carga modales. Vemos que los desplazamientos son muy similares. Y del lado de las distorsiones, pues esperamos lo mismo, ¿no? Que ambas distorsiones sean muy similares para ambos casos de carga. Del lado derecho les pongo el límite normativo actual, que es 0,75%. Recuerden que para los análisis modales, incluso utilizando dispositivos, tenemos que cumplir ocupación inmediata, 0,75%, y al ser irregular, no ganamos nada, nos quedamos en 0,76, ¿no? De acuerdo a al amortiguamiento, platicamos la sesión pasada que el amortiguamiento se veía muy alto, ¿no? Para lo que, digamos, para lo que tenemos nosotros como experiencia. Pero bueno, tomando el dato del amortiguamiento como adecuado, podemos ver que en ambos casos, tanto para la distorsión en Y como para la distorsión en X, cumplimos con los límites normativos, ¿no? Del lado derecho, que vemos las distorsiones en Y, vemos que el caso principal en Y, digamos, en dirección primordialmente en Y, que es la línea negra, tenemos mucho más distorsión que la que tenemos para el caso primordialmente en X, ¿no? Distinto a lo que se ve en la dirección contraria, tanto para distorsiones, que es el lado, digamos, en el extremo derecho, y en la segunda gráfica de desplazamiento, pues observamos, ¿no? Nuevamente los aspectos de diseño. Bueno, en el tema de análisis modal podríamos considerar que ya estamos cumpliendo, ¿no? Asumiendo que el valor de amortiguamiento es adecuado. Ya pasando a la revisión de elementos, para revisar los elementos, lo que nos solicita la norma es que utilicemos el espectro de diseño amortiguado y reducido por sobreresistencia, ¿no? Entonces, les comentaba, del lado de izquierdo tenemos las gráficas para distintos niveles de amortiguamiento. Y del lado derecho les presento la gráfica, la línea negra, que es el espectro simplemente amortiguado, y la línea roja, que es el espectro amortiguado y reducido por sobreresistencia. Recuerden que en la normatividad actual, se solicita que para el criterio de ocupación inmediata utilicemos 0,75 del valor de sobreresistencia, digamos, convencional, asumiendo que como el edificio no va a tener distorsiones altas, algunas sobreresistencias dadas por materiales podrían no estar presentes y por lo tanto se disminuye el valor de reducción por sobreresistencia de la estructura en general.
Entonces, lo que hicimos fue, utilizamos el espectro rojo y con eso verificamos nuestros elementos estructurales, ¿no? Del lado izquierdo les pongo las traves que podemos ver que en términos generales están subutilizadas, ¿no? Están en valores hasta de 0,4, pero iniciando en 0,25, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos pensar que todavía tenemos, digamos, juego, o sea, que todavía tenemos posibilidad de hacer alguna optimización en el caso de las vigas, ¿no? Las vigas de acero. En el caso de las columnas, que son las del lado derecho, podemos observar que estamos en niveles de entre 0,70 y algo, ¿no? 0,7. En la parte inferior, 0,7, 0,5, pero conforme vamos subiendo, pues, nuevamente se van subutilizando las secciones en general. Aquí podríamos pensar en optimizaciones, pero recuerden que uno de los objetivos que platicábamos la sesión anterior era que las secciones que usamos para las columnas tuvieran por lo menos de utilidad media, ¿no? O sea, que no fueran secciones esbeltas, ni para patines ni para alas. Entonces, en ese sentido, aunque están subutilizadas, si quisiéramos mantener las 14 pulgadas, tendríamos que mantener las secciones hasta arriba para que podamos garantizar que estamos usando secciones con un nivel mínimo de utilidad, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos hasta este punto, pues en el análisis modal podemos asegurarnos que todo se ve, ¿no? O sea, vamos por buen camino. Pero recuerden que siempre tenemos que hacer el detallado de los paso a paso. Pasando ya al tema del cortante basal mínimo, que lo dejamos pues, poco explicado la vez anterior, retomando lo que dice la norma. Lo que nos pide la norma es que incluso cuando estemos utilizando sistemas de protección sísmica, en este caso disipadores, tenemos que garantizar que tengamos un cortante basal mínimo. Si recuerdan, en la sesión anterior veíamos el extracto de la norma, donde nos indica que la pseudoaceleración del espectro amortiguado tiene que tener por lo menos, tiene que ser por lo menos el 30% para el caso de los disipadores que tienen comportamiento no lineal. Tiene que ser por lo menos el 30% del espectro, elástico al 5% de amortiguamiento. Entonces, en este caso, lo platicábamos la sesión anterior, lo que podemos ver es que tenemos el valor del espectro, vamos a verlo a nivel meseta, porque todo esto tendría que hacerse al periodo de interés, ¿no? Que en este caso estamos hablando de 2,17 y 2,15, ¿no? Ya cuando hicimos los análisis más detallados. Entonces, si lo vemos al nivel de la meseta, podemos observar que la meseta elástica al 5% tiene valores alrededor de 325. Y si nos vamos al valor mínimo digamos, del espectro con el mayor amortiguamiento que nos permite la misma normatividad, que es 30%, podemos observar que el valor que tiene es alrededor de 122, ¿no? De acuerdo a lo que estuvimos viendo digamos, en los análisis en Excel. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros dividimos 325, que es el elástico, por el factor que nos indica la norma, que es de 0,3, este factor, estaríamos hablando de que el cortante basal mínimo tendría que ser alrededor de 108. O sea, una pseudoaceleración de 108 segundos sobre segundo al cuadrado. Perdón, centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando observamos las gráficas de amortiguamiento, incluso podríamos pensar que es viable para este caso muy específico, obviar el análisis de cortante mínimo, porque incluso con el amortiguamiento más grande que nos permite utilizar la norma, que es 30%, recuerden que incluso si de nuestro análisis de amortiguamiento nos diera un valor mayor a 30%, debemos dejarlo fijo en 30%. Eso es lo máximo que se permite a nivel normatividad. Entonces, digamos, ya poniéndole números al análisis pues, al análisis de cortante basal mínimo, poniéndole números en función de nuestro proyecto, bueno, que estamos analizando ahorita, la pseudoaceleración elástica para los periodos de vibrar que tenemos en la estructura, cumple en ambos casos un mayor producto, ¿no? Entonces quiere decir que ya podemos estar tranquilos de que cumplimos con el cortante basal. Entonces continuamos. Vamos ya esa sería la forma
que podría hacerse adecuado. Les quiero presentar una. Entonces, en términos de curva de capacidad. Curva de capacidad, lo que hicimos fue obtener la curva de capacidad directamente hacer un análisis tipo pushover para la estructura que no tenía disipadores, que está representada por la línea en color gris, que es la que hicimos originalmente, la que está simplemente diseñada por cargas gravitacionales. Entonces, a ese modelo directamente le hicimos un análisis pushover. Tuvimos que poner articulaciones plásticas digamos, para que el análisis pushover tuviera sentido. Se colocaron articulaciones plásticas y se calculó la curva hasta un desplazamiento en la azotea de 1200 milímetros, 1 B. Y con eso obtuvimos la curva gris, que podemos ver que, digamos, avanza sin problemas y pareciera todavía tener suficiente capacidad para continuar desplazándose después de el 1,2 metros en la azotea. Y por el otro lado, hicimos el mismo análisis tipo pushover, pero para la estructura que obtuvimos después de terminar la metodología de periodo objetivo, que es la línea en color negro. A esa estructura directamente le aplicamos también un pushover y obtuvimos la curva en color negro, ¿no? Entonces, si hacen análisis pushovers sobre no solo estructuras irregulares, sino cualquier estructura que tenga disipadores, con este análisis, aunque simplificado, no siempre directamente aplicable por la cantidad de masa modal que se solicita, ya podemos identificar si qué tanto nos están beneficiando los disipadores en función de nuestro tipo de estructuración, ¿no? En algunos casos vamos a ver que la relación puede ser 50-60, o sea, la mitad se da por disipadores, la mitad por estructura, o incluso valores mayores, ¿no? Aquí podemos ver que si trazáramos una línea recta para 1200, podemos ver que para un cortante normalizado, la estructura por sí misma estaría aguantando 1,7, ¿no? Del peso total de la estructura en forma de cortante. Y una vez que le ponemos los disipadores, pues ya estaríamos sobrepasando el 100%, ¿no? Estamos normalizándolo a un valor, digamos, aleatorio, no directamente al peso de la estructura. Pero lo que nos interesa observar es la correlación, ¿no? Si lo viéramos aquí directamente, podemos ver que tenemos una mejora de al menos el 30%, de 30, digamos, 0,3/70, una mejora del aproximadamente 30% por la colocación de los dispositivos en términos de la resistencia a cortante lateral. Para este caso, decidí poner solo la curva de capacidad en la dirección X, dado que la estructura gravitacional en dirección X sí tenemos una concentración de masa modal 60%, sin la interferencia de otras direcciones, ¿no? Se recuerda la tabla de formas modales. En dirección X sí teníamos algo que sería representativo, ¿no? Por verlo así. Si hacemos el análisis del pushover en dirección Y, vamos a tener también efectos de torsión en el que tiene diseño gravitacional exclusivamente. En el que tiene diseño por BRBs vimos que se separaban las masas modales, pero ya no sería digamos, no sería tan directamente aplicable, ¿no? Entonces en dirección X creo que se ve bien, y podemos apreciarla mejor. Originalmente, bueno, se consideraba para las estructuras duales, todavía en 2017, que la estructura por sí misma tuviera por lo menos una capacidad, o sea, los marcos resistentes al momento, tuvieran una capacidad del al menos el 25% del cortante total de la estructura dual. Entonces, todavía para la norma 2017-2020. Esta era una forma en la que nosotros demostrábamos que se tenía por lo menos el 25%, ¿no? Con análisis tipo pushover, ¿no? El objetivo era que obviamente la línea gris siempre estuviera por encima de la línea color rojo, considerando como el pico el valor que nos daba la estructura dual con dispositivos, ¿no? Y entiendo que es una buena práctica siempre tener, digamos, una reserva de los marcos, o sea, que los marcos tengan una reserva de resistencia lateral para que puedan, digamos, en un caso crítico todavía soportar las cargas, ¿no?
Algo que es interesante cuando hacemos el análisis pushover, se observan la forma en la que se hace el análisis pushover en los programas de cálculo. Podemos tratar de forzarlos para que sean una dirección, no siempre se logra, pero si los dejamos por sí solos, empiezan a empujar en alguna de las dos direcciones principales, ¿no? Del lado derecho, me parece interesante observar cómo el mecanismo de articulaciones que se va desarrollando con la altura eh, no nos favorece, digamos, en la filosofía de columna, la filosofía de columna fuerte y libre. Podemos ver que observamos en el primer nivel algunas columnas que se empiezan a articular antes de que sus contrapartes en las vigas empiecen también a articularse de la misma forma, ¿no? Entonces, esto puede ser por muchos factores. No lo analizamos a profundidad, pero asumimos que tiene que ver también con la irregularidad de la edificación. Se recuerdan, la planta es semicircular en la fachada frontal, ¿no? Como se ve del lado izquierdo. En el caso del modelo que no tiene berrevés, el programa empezó a empujar el edificio en la dirección, digamos, hacia la parte trasera, ¿no? Hacia la parte radial, hacia el centro de los ejes radiales que conforman la estructura. Y por lo tanto se empiezan a articular la zona trasera primero, ¿no? Y en el caso del edificio con berrevés, el programa de análisis empezó a empujar en dirección contraria y esperaríamos que se empiecen a articular todas las columnas de la parte frontal, que serían las que estarían sufriendo. Entonces, nos parece interesante por el tema de que se hace mucho énfasis en la normatividad, que cuando tengamos algún nivel, digamos, tengamos una diferencia de resistencia direccional, o sea que por la misma geometría de nuestra edificación, una dirección puede ser más resistente que la otra, pues tendremos que tener cuidado y analizar qué cargas son favorables para también retirarlas o poner los factores de reducción. Otro tema interesante es que podemos ver que aunque las columnas son las mismas en ambos lados, este, observamos mayores articulaciones en columnas en el edificio con BRBs, ¿no? Esto también digamos, sería importante analizarlo a profundidad para ver dónde nos está provocando los BRBs una concentración de fuerzas y también verificar cómo es que están fallando las columnas, ¿no? Si es por flexocompresión o por compresión simple. El objetivo era principalmente mostrarles la gráfica donde tenemos un incremento de carga lateral, pero bueno, nos pareció interesante mostrar esto, ¿no? Cabe mencionar que es el nivel de deformación que tenemos para este paso de carga que le estoy colocando aquí son 120 milímetros en la azotea, ¿no? Es más 1,20, ¿no? 1,20 centímetros. Estaría muy por encima del límite que tenemos considerado para ocupación inmediata, que estaba alrededor de 50 a 60 centímetros, ¿no? Estaríamos hablando de más del 50% de desplazamiento lateral. Pero algo que nos ayuda a ver este tipo de análisis pushover también son los mecanismos. Aquí directamente podemos reconocer cuáles son las columnas que están concentrando la mayor carga y que necesitarán secciones más competentes, más robustas, ¿no? Para soportar un mecanismo de falla adecuado en conjunto con los otros. Entonces, bueno, eso por el tema de curva de capacidad. Y seguimos viendo resultados y comparaciones entre el modelo gravitacional y el modelo ya ajustado con verrugas, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a los resultados del análisis no lineal sobre el modelo con BRBs que cumple el periodo objetivo de acuerdo a la metodología que vimos principalmente, ¿no? Entonces, para los resultados del análisis no lineal, quisiera solo hacer un repaso, pues, relativamente rápido, en el que recordemos que la base de los análisis no lineales paso a paso, de los análisis paso a paso en general, es tener registros de aceleración, ¿no? Entonces, necesitamos tener registros ya sean sintéticos o registros que sean del sitio específico, que sean ajustados, ¿no? Hay varios métodos para ajustar los acelerogramas, creo que ya lo vieron. Pero bueno, podemos tomar acelerogramas reales, escalarlos a un cierto peligro uniforme del punto donde vamos a construir nuestro edificio y obtener señales de aceleración sintéticas que nos van a servir para este tipo de análisis. Solamente recordando que
lo normal es que tengamos registros que tienen, digamos, muchos más pasos de los que idealmente necesitaríamos para hacer nuestro análisis. Y eso nos lleva a que tratemos de procesarlos, de darles un preproceso antes de meterlos al programa de análisis, sobre todo para hacer más eficientes los análisis, ¿no? Ese es uno de los objetivos principales. Entonces, esta imagen, que creo que ya la habíamos platicado, donde tenemos el registro original al que le hacemos un proceso en el que le cortamos con intensidad de áreas las zonas de mínima intensidad, donde no la intensidad, y también hacemos un proceso de filtrado para tratar de quitar el contenido de frecuencias que no nos funciona para el análisis estructural y digamos, acondicionarlo para que inicie en cero, termine en cero y que no tenga una distorsión de desplazamientos, ¿no? O sea, que todo oscile alrededor del punto cero. Entonces obtenemos el espectro de la parte inferior y este aspecto, digo, perdón, la señal de aceleración que está en la parte inferior, y esta señal de aceleración es la que pondremos en nuestro programa, ¿no? En este caso es una señal de profundidad intermedia, ¿no? Recordemos que la fuente de peligro sísmico de profundidad intermedia tiende a generar sismos de menor duración y con contenidos de frecuencias más altos, ¿no? Es con una característica que vamos a observar. Y bueno, el comercial de nuestra página de filtrado de acelerógrafos. Para este caso específico, para el punto donde seleccionamos nuestra edificación, les pongo un acelerograma de profundidad intermedia y uno de subducción, ¿no? Esos son los que nos da el SACID directamente. Los que están en la parte superior son los que nos da el SACID, en forma de archivos de texto, y los que están en la parte inferior son los que nosotros ya procesamos. Ya platicaron con el ingeniero Valentín también sobre el tema de procesado de señales, digamos, para hacer más eficientes nuestros análisis, ¿no? Entonces, estos son dos de los sismos que vamos a utilizar. Pueden ver que en términos generales son de corta duración por la zona, ¿no? El sismo de profundidad intermedia tiene alrededor de 35 segundos y el de subducción alrededor de 80 segundos, ¿no? Sabemos que en la zona del lago de la Ciudad de México, la duración de las señales de aceleración puede ser, pues, bastante más grande, ¿no? Hasta 120 segundos o más. Entonces, bueno, estas señales de aceleración, una vez que ya las tenemos cargadas en nuestro programa, pues tenemos que preparar el caso de carga, ¿no? Entonces, solo como recordatorio de cómo se van haciendo estos análisis, tenemos que utilizar casos de carga que sean tiempo historia, que sean no lineales, ¿no? Nosotros, en términos generales, usamos el de integración directa, que lo que hace es ir haciendo el análisis paso a paso y ir integrando los resultados. Es más lento, en términos globales, es más lento que otros, como hay uno que es modal no lineal, que también permite hacer análisis paso a paso, que es mucho más rápido, pero al menos en nuestra experiencia nos ha dado resultados que no son directamente comparables con los de integración directa, ¿no? Aunque podemos tener resultados similares en algunos aspectos como deformaciones o desplazamientos en algunos puntos de las estructuras, no siempre coinciden bien. Entonces, digamos, en general utilizamos el que es más lento, pero nos ha dado resultados que parecen ser más adecuados. Recordemos que siempre que vamos a hacer un análisis no lineal, lo primero que tenemos que hacer es cargar la estructura, ¿no? O sea, la estructura tiene que iniciar el estado de deformación del análisis paso a paso, una vez que ya tiene cierto nivel de carga gravitacional, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos un caso de carga gravitacional en el que consideramos el peso propio de la estructura, las cargas vivas instantáneas y las sobrecargas muertas. Todo eso se carga en la estructura y a partir de ese estado de esfuerzos empieza el proceso de análisis con señales de aceleración. Estos análisis paso a paso se hacen de forma simultánea aplicando las señales de aceleración al mismo tiempo, ¿no? Una en una dirección X o en una dirección principal y la otra en la otra dirección principal. El nombre de las funciones, pues, es independiente, depende, digamos, de
de la forma en la que lo tengamos sistematizado. Y los factores de escala dependerán de cómo estamos incrementando esas señales de aceleración para llegar a nuestro espectro de Jorge. Para este programa en específico, tenemos que definir el número de pasos que se van a guardar, ¿no? Sabemos que las señales de aceleración tienen miles de pasos en general, dado que el paso de tiempo generalmente es 0,01 segundos. Entonces, de esos miles de pasos, ¿cuántos queremos guardar, no? Obviamente, el cuántos queremos guardar impacta directamente en digamos, en la necesidad de análisis computacional y de resguardar la información, ¿no? Estos análisis tienden a ser muy pesados y si guardamos demasiada información, podríamos tener, digamos, sobrepasar la capacidad de discos duros, etcétera, y pues simplemente no tener resultados, ¿no? Entonces hemos visto que con valores de 0,02 se guarda bastante información que nos permite analizar resultados sin perder, digamos, no perdemos información que pueda ser valiosa, pero tampoco guardamos un exceso de información, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Dependiendo de la experiencia o del criterio, se pueden utilizar menos pasos a guardar, ¿no? Nosotros utilizamos eso. Otro punto súper importante para los análisis no lineales es el tema del amortiguamiento de Rayleigh, ¿no? Siempre tenemos que verificar que estemos usando adecuadamente el amortiguamiento para no sobreamortiguar o subamortiguar nuestra estructura en el análisis. Para el método de integración, también es fundamental, utilizamos el que viene por default, es otro método. Nosotros utilizamos el de Newmark, principalmente porque es estable en cualquier condición. O sea, no importa el paso de carga o la forma en la que se haga el análisis, el método numérico de Newmark siempre nos da resultados, ¿no? También puede ser un poco lento, pero garantizamos que el método no va a ser digamos, un cuello de botella para obtener los resultados que queremos, ¿no? Para este caso, para este edificio en específico, les muestro simplemente una pantalla del caso de carga gravitacional. Este, en este modelo, todas las cargas muertas están incluidas en el caso de carga de peso propio, ¿no? Digamos, es una forma en la que se pueden construir los modelos. En este caso, todo se metió en el mismo caso de carga y solo se utiliza el patrón de peso propio, ¿no? Y eso también en términos generales, considero que es mejor separarlo para tener un poco más de control, pero bueno, en este modelo ya lo tenemos así, ¿no? Incluido también, y otro que es de cargas vivas instantáneas, ¿no? Esas dos serán con lo que precargaremos nuestra estructura. Y en este caso, pues, solo nos importa saber el estado final de esfuerzos y de formación de la estructura antes de iniciar, ¿no? Les pongo ya dos casos de cargas reales digamos, del análisis que hicimos para este edificio, pues con sus detalles, ¿no? Del lado izquierdo es un caso de carga considera aceleraciones de profundidad intermedia. Del lado derecho, los casos de carga para acelerogramas de subducción. Entonces, bueno, ya que tenemos consolidados nuestros casos de carga, verificamos que todo esté adecuadamente representado en el modelo. Corremos los modelos que pueden llegar a tardar un par de horas y ya obtenemos nuestros resultados del análisis, ¿no? Que es lo que les voy a presentar a continuación. Entonces, ¿qué encontramos cuando hicimos los análisis no lineales? Recuerden que cuando hablamos de estructuras con disipadores, al menos en la Ciudad de México, siempre se solicita que se haga un análisis no lineal. ¿Se recuerdan? Platicábamos de la sesión anterior de cómo podemos ir aproximando nuestro diseño para obtener, digamos, de forma más rápida el, un resultado final, ¿no? Sabemos que siempre es importante que la última revisión con el último análisis paso a paso se haga con articulaciones plásticas, ¿no? Pero las articulaciones plásticas son lentas, ¿no? Aquí les puse esta comparación de tablas de resultados, donde podemos ver el tiempo que se tomó solamente el análisis de una de las señales de aceleración, que en este caso era una señal de subducción, ¿no? Cuando nosotros no modelamos las articulaciones plásticas, o sea, donde solo le dejamos la linealidad a los BRBs,
estamos hablando de que se tardó 3.534 segundos, ¿sí? Es el tiempo que tomó hacer este análisis cuando no modelamos las articulaciones plásticas, ¿no? 3.534 segundos, estamos hablando para una señal de aceleración. Y cuando nosotros modelamos las articulaciones plásticas, estamos hablando de 5.101 segundos, ¿no? Es aproximadamente 85 minutos, ¿no? Tenemos un incremento de, pues aproximadamente digamos un 30%, un 30 o un 40% más, solo por agregarle las articulaciones plásticas. Ahora, esto es esperable, o sea, digamos, es normal que eso suceda, dado que son muchos más elementos los que tienen que incluirse durante el proceso de solución de la matriz, y esto se tiene que desarrollar paso a paso, básicamente. Entonces, cuando nosotros metemos articulaciones plásticas, se hace muy lento, se hace más lento, ¿no? Lo vamos a decir así. Entonces, por eso, si recuerdan, en alguna de las pláticas decíamos que es una buena práctica cuando todavía estábamos en el proceso de diseño, de solución de la estructura, hacer algunos análisis con todo el edificio siendo elástico y solamente los verdes considerando la inelasticidad. Esto también les va a funcionar posteriormente para los edificios con aislamiento. Pero es importante recordar que ya en la última etapa, cuando ya estamos perfectamente seguros de que nuestra estructuración funciona bien, entonces ya tenemos que utilizar articulaciones plásticas para, digamos, para comprobar que sí estamos obteniendo lo que debemos, ¿no? Que no nos están mintiendo los datos. Ahora, sabemos digamos, por conocimiento de las estructuras que si tenemos distorsiones controladas, o sea, si nuestras distorsiones son bajas, las articulaciones plásticas difícilmente se presentarán, ¿no? Pero siempre tenemos que estar seguros, sobre todo cuando estamos trabajando con estructuras muy irregulares, ¿no? Como es el caso de lo que estamos platicando el día de hoy. Porque la interacción de los sismos en varias direcciones y la forma en la que la estructura reacciona a estos sismos, a estas señales de aceleración, puede provocar concentraciones de esfuerzos que a primera vista no podríamos observar, ¿no? Pero bueno, el punto de esto era mostrarles que sí existe una gran diferencia y que podemos hacerlo de forma más rápida y irnos aproximando a la respuesta. Cuando terminamos de hacer el análisis, lo que observamos fue lo que ven ahorita en pantalla, ¿no? Para el tema de desplazamientos, pues vemos que estamos alrededor de 50 centímetros en dirección X y alrededor de 45 centímetros para la dirección Y. Términos de desplazamiento, y tal vez no nos dice demasiado, vámonos a la de distorsiones. Y lo que observamos es que en el caso de la dirección Y estamos incluso un poco pasados de la distorsión límite. Recuerden que la distorsión límite para este caso era 0,9% para ocupación inmediata, considerando que nuestro sistema primario eran marcos de acero que tienen un valor de ocupación inmediata de distorsión de 0,75. Y dado que es análisis no lineal paso a paso con disipadores, nos permite multiplicar esto por 1,2, dado que la estructura es muy irregular, ¿no? Pues esto es lo que nos da el 0,9%, ¿no? Entonces, para la dirección Y, incluso estamos un poco pasados del valor límite cuando tomamos el promedio, ¿no? Recuerden que lo que nos pide la norma es evaluar el promedio de las distorsiones. Pero para el caso de X, podemos observar que estamos incluso muy pasados. Si analizamos los resultados de esto, vamos a ver que aquí tenemos alrededor de 1,125% de distorsión, 1,1% de distorsión. Entonces, pues ya no cumplimos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, la idea de ponerles estas gráficas y de mostrar todo el proceso es observar cómo las metodologías de prediseño son muy buenas, nos dan muy buena información y nos aproximan muy bien digamos, a un diseño útil, pero que no nos representan una garantía, ¿no? En estructuras muy regulares, rectangulares, cuadradas, con estructuraciones convencionales,
es muy probable que en un solo paso podamos llegar a la respuesta final y satisfactoria, ¿no? Pero cuando estamos con estructuras muy irregulares, y en este caso una estructura alta, podemos ver que cumplimos con el periodo objetivo, o sea, hicimos la metodología del periodo objetivo y cumplimos con lo que nos solicitaron. Hicimos la metodología del amortiguamiento, calculamos el nivel de amortiguamiento por los BRBs, incluso nos decía que teníamos distorsiones bastante bajas, ¿no? Si gustan, podemos regresar a ver las gráficas de la respuesta modal y yo creo que la voy a traer para que las podamos comparar. Entonces, bueno, estas son las que teníamos de la respuesta modal. Lo que es bastante común es que la respuesta modal siempre sea, digamos, menos favorable que la respuesta de los análisis paso a paso por la forma en la que está, digamos, construido el espectro de diseño convencional, lineal, que es el que ya reducimos por amortiguamiento por ductilidad. Y el espectro de peligro uniforme, ¿no? Que tiene una forma mucho más orgánica, ¿no? A diferencia del que está parametrizado. Entonces, si recuerdan aquí lo que nos decía el modal era que teníamos distorsiones por debajo del 0,6%, incluso para ambas direcciones, ¿no? Entonces, lo normal es que hubiéramos esperado que para el caso de los paso a paso tuviéramos lo mismo, pero podemos observar que efectivamente no. Entonces, aquí podemos, digamos, retomar, darnos cuenta de la importancia de hacer un análisis más complejo, más detallado, para saber que sí estamos cumpliendo con lo que nos solicita la normatividad, ¿no? Entonces, en este caso vemos que no. Ahora, ¿consideramos que fue tiempo perdido todo lo que hicimos? Pues por supuesto que no, ¿no? O sea, todo lo que hicimos de las metodologías, de buscar el periodo objetivo, nos ha ayudado a irnos aproximando a la respuesta. Aunque aquí no estamos cumpliendo el, con el valor normativo, lo que sí podemos analizar es que estamos muy cerca, ¿no? Estamos de 1,1, necesitamos bajar a 0,9. Ya tenemos una estructuración que en términos generales parece funcionar bien si analizamos la forma de la curva de distorsión. Y ya no, digamos, ya tendríamos que dar el último brinco para tener una estructura que funcione bien, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, en términos generales, en estructuras convencionales, cuadradas, etcétera, funciona muy bien las metodologías, nos da la respuesta prácticamente en un paso, ¿no? Pero nos hemos enfrentado a esto, que es lo que les queremos compartir, que cuando las estructuras son complejas, ¿no? O sea, complejas en la medida de la irregularidad, o que tienen características complejas, a lo mejor esbelteces muy grandes, o temas así. La metodología es buena, nos ayuda, nos aproxima a la respuesta, pero no nos garantiza, ¿no? O sea, nunca nos va a garantizar, pero la ventaja es que invertimos una cantidad de tiempo menor en hacer una metodología que casi nos tiene en la respuesta final, ¿no? Y creemos que es muy valioso, ¿no? Ahora, ya continuando con el tema de la metodología, digo, bueno, vamos a brincar entonces allá la respuesta final, ¿no? Pero antes de llegar a eso, quisiera mostrarles la diferencia que encontramos. Si recuerdan, estábamos platicando de tiempos, ¿no? Tiempos de análisis, ¿no? Si no ponemos las articulaciones, si ponemos las articulaciones, ¿no? Eh, con articulaciones es más tiempo y sin articulaciones es menos tiempo. Ya cuando vemos el tema de distorsiones a nivel detallado, cuando tenemos sin articulaciones y con articulaciones, quisiera mostrarles la diferencia, ¿no? Estas gráficas son cuando ya les pusimos las articulaciones plásticas a todos los elementos, ¿no? Columnas y vigas principales, ¿no? Se recuerdan, ya lo platicaron con la maestra Camila. En elementos secundarios no es necesario ni útil poner articulaciones, porque lo único que hacemos es recargar el modelo de elementos que no nos van a funcionar para el análisis, pero que sí representan una carga de tiempo para el cómputo. Entonces pueden ver, esta es la gráfica con articulaciones y esta es la gráfica sin articulaciones. Lo que quiero hacer ahorita es ponerlas una al lado de la otra
Voy a replicar la diapositiva. Son exactamente los mismos acelerogramas con las mismas condiciones. La única diferencia que tenemos es que las del lado izquierdo tienen articulaciones plásticas modeladas y las del lado derecho no las tienen. Podemos ver en términos generales que la diferencia es poco apreciable, ¿no? Podemos ver que están más o menos al mismo nivel. Y justo en este sentido es que se hace la recomendación de hacer tus preanálisis o tus aproximaciones iniciales con modelos sin articulaciones para que se ahorren tiempo y una vez que ya hayan concluido, entonces ya se van con las articulaciones. Incluso en algunos puntos muy específicos podemos ver que el modelo con articulaciones tiene menores distorsiones que el modelo sin articulaciones, ¿no? Incluso en esta gráfica lo podemos ver. Entonces, esto podría parecer, digamos, contraintuitivo tal vez, ¿no? Esperaríamos que al ser más rígida tuviera menores distorsiones, pero lo que vamos a ver en la siguiente gráfica nos puede aproximar la respuesta, ¿no? Una vez que hicimos nuestro análisis paso a paso con articulaciones plásticas, todo muy bien, analizamos el último paso de carga de este acelerograma de subducción, ¿no? El segundo de subducción que nos da ese así. Y en la parte inferior podemos ver que empiezan a verse ya articulaciones plásticas, ¿no? Si recuerdan, cuando estábamos analizando el pushover, hace unos minutos, veíamos que en esta zona precisamente empezábamos a tener articulaciones plásticas, ¿no? Empujamos el edificio y ahí fue donde se empezaron a concentrar. Analizamos las distorsiones y vimos que las distorsiones sobrepasan el 1%, ¿no? Digamos que es un límite convencional, ¿no? O sea, que se considera que ya empezaríamos a tener comportamiento plástico. Y cuando nos acercamos acá podemos ver que incluso las articulaciones están concentradas donde están los verrobres, que podría ser esperable, dado que ahí es donde se está concentrando la resistencia lateral. Pero además que ya están en un nivel de seguridad de ISA, ¿no? Entonces esto definitivamente ya no cumple con lo que nos pide la normatividad, ¿no? Tendríamos que estar máximo en un estado de ocupación inmediata, ¿no? Sería por debajo del valor de distorsión. Entonces, nos pareció también interesante estos resultados porque todo se va encadenando, ¿no? O sea, lo que nos dijo el pushover inicialmente nos dio una cierta información que nos podría haber ayudado pues, a prever, ¿no? Que íbamos a tener este problema posteriormente. Cuando vemos las distorsiones, podemos apreciar que como ya estábamos pasando del 1.1%, pues podríamos esperar que tuviéramos algún tema de plastificación. No lo esperaríamos en la base, dado que las distorsiones están concentradas en pisos intermedios. Pero bueno, ya nos van conectando las ideas, ¿no? Nos van diciendo que este edificio requeriría tal vez un poco más de análisis detallado para que podamos obtener una buena respuesta. Entonces, esa es la conclusión a la que vamos llevando. Eh, Nos parece relevante y nos parece importante observarlo, o sea, en varios puntos, ¿no? Sí nos aproximamos bien, pero este tipo de estructuraciones o de configuraciones estructurales se tienen que abordar con mucha más delicadeza, ¿no? O sea, con mucho más tiempo, con mucho más detalle en ciertos valores, digamos, en ciertos lugares donde se conecta. Y como todos estos análisis que hemos ido platicando, nos ayudan a irnos aproximando cada vez mejor a la respuesta. Un punto importante ya para concluir la primera parte de la presentación. También la forma en la que configuramos los programas, o sea, también es importante conocer los programas para saber cómo los configuramos, ¿no? Para poder ganar tiempo y obtener respuestas que sí estén, digamos, que sean las más adecuadas, ¿no? O sea, que sí estén cumpliendo con la expectativa, ¿no? Y que nos estén dando datos que sí podemos analizar de forma correcta.
Eh, Regresando del descanso, les voy a mostrar digamos, lo que sucede, lo que nos sucede cuando tenemos algunas cosas mal configuradas o que nos pueden dar información incorrecta, pero no porque esté mal la estructuración o el modelo que estamos haciendo, sino por la forma en la que lo configuramos, ¿no? Para el caso de tabs, como, digamos, como tip, ¿no? Que los podemos dar es, nosotros para las articulaciones plásticas utilizamos esta opción, ¿no? Que lo que dice es que genera las articulaciones plásticas dentro del mismo elemento, ¿no? Dentro del mismo elemento free, ahí es donde coloca la articulación plástica. Esa nos ha funcionado bien. Nos ha sucedido que el otro tipo de modelo, probablemente por la forma en la que está configurado por default, el de utilizarlos como elementos tipo link separados del elemento, te permite los análisis más rápidos, pero tiene sus particularidades, ¿no? Probablemente sea un tema de configuración, pero ocasionalmente nos provoca resultados peculiares, ¿no? O sea, nos ha pasado más de una vez de elementos que parecen articularse, pero con capacidad, con fuerzas mucho más bajas a la capacidad que podemos calcular a mano, ¿no? Recuerden, pues calculamos articulaciones a mano, podemos calcular capacidades a mano, y eso tendría que ser compatible con lo que observamos nosotros después de un análisis paso a paso, ¿no? Con ese tipo de articulaciones ocasionalmente nos ha pasado que nos dan cosas extrañas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como parte de la experiencia. Y otro punto importante también es que si van a hacer análisis complejos, como podrían ser los paso a paso con acelerogramas, sí nos ha resultado conveniente no solo utilizar procesos separados, o sea, que analice varias cosas de forma simultánea con cada uno de los núcleos de la computadora, sino que además utilice los algoritmos de solución multi, ¿no? Eso la verdad es que nos ayuda a acelerar bastante, ¿no? Ya el número de núcleos que se utilizan, pues dependerá de la computadora que estén utilizando, ¿no? Pero estas opciones nos han funcionado muy bien. Otro consejo que les podríamos dar es, si tienen problemas, el problema de estas opciones es que para temas de estabilidad local incluso, no nos da suficiente información, ¿no? Porque están optimizados para ser rápidos. Un consejo es que si están buscando algo que, digamos que está dando inestabilidades a la hora de hacer el análisis, es mejor utilizar el algoritmo estándar para solucionarlo. Perdón. Y dejar que el programa automáticamente decida cómo hacerlo, ¿no? Se utilizan estas dos opciones. Es muy, digamos, es muy práctico para encontrar problemas de estabilidad, ¿no? Porque incluso te dice exactamente dónde está la inestabilidad para que lo puedas corregir, ¿no? Entrando al tema ya de configuración del programa y de las cosas que pueden hacer. Entonces, bueno, si les parece bien, vamos a dejar la presentación aquí. No sé, arquitecta Vania, si gusta que hagamos una pequeña sesión de preguntas antes de la siguiente etapa, o lo dejamos para el fin. Sí, justamente ya tenemos algunas preguntas en el chat para esta primera parte de la sesión. Ah, perfecto. La ingeniera Jacqueline nos pregunta, ¿por qué la norma define el cortante mínimo como el 30% del cortante obtenido con el espectro del 5% de amortiguamiento? La verdad es que no lo sé. Nos viene directamente así colocado como 30%, o sea, como un factor que es 0,3 para disipadores que tengan comportamiento no lineal, ¿no? Digamos que esa es la regla. Para los que tengan comportamiento lineal, como podrían ser algunos viscosos, el factor es de 0,5. Dentro del cuerpo de la norma no dan mayor profundidad sobre el tema y la verdad es que no he escuchado a nadie, digamos, decirlo a detalle. Creo que Perfecto, todavía existen muchas unos gracias. videos de... Cuando salió la norma 2023, se hicieron unas conferencias en el Colegio de Ingenieros Civiles que se quedaron en YouTube. Entonces ahí los compañeros hicieron preguntas muy valiosas y probablemente por ahí esté capturado el tema. Búsquenlos porque se los recomiendo mucho. Perdón, arquitecto. Muchas Muy bueno. gracias, ingeniero. El ingeniero Raimundo nos dice, ¿nos pudiera compartir alguna experiencia de un edificio reforzado con BRBs
fuera de la Ciudad de México en el que la fuente sea muy cercana y el suelo es firme con roca muy superficial, por ejemplo, Acapulco, ¿el proceso iterativo para obtener los BRB sería relativamente más fácil o más complejo que en la zona del lago de la Ciudad de México? En términos generales, bueno, una recomendación que podría hacerles de reforzamientos fuera de la Ciudad de México, la verdad es que no nos han tocado muchos, nos han tocado más obras nuevas. Reforzamientos es poco común, fuera de la ciudad. Tenemos una experiencia en Acapulco justamente de dos edificaciones, que esas sí son refuerzos de hoteles que aprovecharon para reforzarlos después del tema del huracán, o sea, después de la tragedia. Estructuras que se reforzaron con BRBs. En términos generales, el proceso iterativo es más, yo pensaría que es casi lo mismo, sinceramente. Sí o sea, beneficia que el suelo sea muy firme, porque, digamos, las aceleraciones tienden a ser de baja frecuencia. Entonces, si tenemos un edificio relativamente medio, pues nos ayuda. Pero la verdad es que yo lo siento muy similar, ¿no? O sea, no mucha ganancia. Perfecto, muchas gracias. El ingeniero Carlos nos pregunta, maestro, ¿por qué esos espectros de pseudoaceleración no los deja en función de la gravedad? En algunas normas, las estructuras con CRP se consideran pórticos arriostrados porque se toman como estructura base pórticos resistentes a momento. Sí, o sea, podemos tener varios sistemas estructurales, ¿no? Pero lo más común es que tengamos pórticos resistentes al momento que estén arrostreados con CRPs, ¿no? Eso digamos que sería una forma de considerar una estructura dual, con cierta garantía de resistencia en caso de alguna falla de los CRPs. Los espectros, la verdad es que es costumbre. Este, nosotros, por lo menos, nos hemos acostumbrado mucho por el SACID a utilizarlos en términos de centímetros sobre segundo al cuadrado, pero es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si yo tomo ese y lo divido entre G, me funciona exactamente igual. Ahí más bien dependemos de los factores de escala del programa. Tenerlos en función de G es muy práctico porque multiplicas por el peso y ya tienes fuerza, ¿no? En el otro caso tienes que hacer otra operación, pero costumbre. La verdad, nos acostumbramos gracias al SACIT. Súper, muchas gracias. La ingeniera Jacqueline pregunta, en la curva de capacidad que muestra el cortante normalizado, ¿se normaliza con respecto a qué cortante? El cortante en que los BRBs incursionan en el intervalo no lineal. No, lo normal es normalizarlo con respecto al peso total de la estructura. Esa es la forma, digamos, normal, que está muy ligado a la forma en la que entendemos los espectros normalizados a Gs, ¿no? ¿Qué porcentaje del peso total de la estructura soporta nuestra curva de capacidad, ¿no? En el caso de las gráficas que les mostré ahorita, estaríamos asumiendo que la capacidad lateral, ya en el momento de la incursión en la parte analíneal, los voy a poner para que sea más claro, ¿no? Lo que hacemos es el cortante resistente entre el peso de la estructura, ¿no? Esa sería la forma convencional de hacer la normalización del cortante. Y eso nos ayuda mucho a decir, bueno, pues esta estructura teóricamente soportaría el 100% de su peso como carga lateral. Eso es mucho porque lo normalizamos por un valor, digamos, aleatorio, nada más para que se vean las gráficas. Pero eso es lo que nos querría decir. Si nosotros normalizamos contra el peso, nos dice 100% del peso como carga lateral cortante lo soporta. Si eso lo mandamos a un espectro de diseño que esté normalizado con respecto a la gravedad, en la que también utilizamos el peso, podríamos decir que esta estructura tendría la capacidad de soportar un valor de un G, ¿no? Entonces, normalizarlo nos permite también a no manejar números demasiado grandes, ¿no? O sea, tener una correlación con la estructura que estamos analizando y también para poderlo correlacionar con los espectros normalizados, ¿no? Que es como se, como se utilizan en muchos lados, ¿no? Ese es el motivo. Perfecto, muchas gracias. También nos pregunta, ¿el perfil de distorsiones de las señales sísmicas, análisis dinámico, en qué paso se toman? ¿En el último?
Se toma el máximo. O sea, en realidad lo que se hace es capturar toda la historia de distorsiones a lo largo del análisis y lo que se hace es acumular la última, ¿no? Déjame ver si no tengo dudas. Súper. También el ingeniero David nos pregunta, gracias por la presentación. ¿Cuál es el criterio para anclar el primer y sexto modo para el amortiguamiento de Rayleigh? Eh, es un criterio que también se utiliza en términos generales, ¿no? O sea, lo que buscamos con el amortiguamiento de Rayleigh es que una buena proporción de los modos que provocan digamos, la mayoría de la masa modal que mueve el edificio tenga un valor de amortiguamiento que esté controlado, si lo queremos ver así. Entonces, en estructuras convencionales relativamente regulares, cuando llegamos al sexto modo de vibrar, ya tenemos una acumulación de masa modal, digamos, suficiente, ¿no? Tanto para X, Y y para la rotación. Hay estructuras donde el nivel de masa modal al sexto modo es muy bajo, ¿no? Entonces ahí podríamos necesitar utilizar tal vez más modos, ¿no? Es un tema un poco de criterio. Tengo una hoja si gustan regresando, voy a buscar una hoja donde tengo la gráfica de cómo se comporta el amortiguamiento de Rayleigh y en esa podemos, digamos, profundizar un poco en la explicación del amortiguamiento. Yo lo veo más, en términos de criterio, lo veo más que debe estar más aproximado a la cantidad de masa modal a la que le queremos aplicar un cierto nivel de amortiguamiento, más que si es el 1, el 6, el 30, cosas así. Digamos, en estructuras regulares, el sexto sería una buena regla de eso. Súper, muchas gracias. El ingeniero Emerson pregunta, para realizar el análisis dinámico no lineal, ¿es recomendable utilizar para el caso modal los vectores Ritz? Para el análisis no lineal, en realidad en el análisis no lineal paso a paso no se utilizan los modos. O sea, lo que se hace es meter la señal de aceleración y cada pedacito de la señal de aceleración es una rampa, ¿no? O sea, nosotros vemos esta línea de acá, pero en realidad esa línea está compuesta de pedacitos de aceleración que se van sumando para hacer la línea, ¿no? Entonces lo que se hace es resolver la matriz de rigideces con la fuerza provocada con este nivel de aceleración, luego con este y así nos vamos, ¿no? Cuando se utilizan los análisis modales rápidos, los fast nonlinear analysis, esos sí utilizan formas modales. Se puede utilizar en realidad cualquiera de los dos, pero se recomiendan los vectores de Ritz. Tienen un poco más de control, por lo menos en el de TAPS, ¿no? Entonces, también si quieres utilizar menos modos, el algoritmo de vectores de Ritz para formas modales te permite utilizar menos modos para alcanzar la masa modal total, ¿no? O sea, tiene el mismo algoritmo como que borra los modos que tienen muy poca participación de masa modal para que no tengas que calcular 300 modos de eigenvalor. Pero sí, son dos cosas. Súper, muchas gracias. El ingeniero Jaime pregunta, ¿el método del espectro de capacidad nos pudiera ser útil para una revisión previa de desempeño con la intención de optimizar tiempos de análisis? Sí, la verdad es que es muy bueno. El pushover o análisis estático no lineal o de capacidad útil, ¿no? Si lo queremos ver así como de empujón, nos da muy buena información. La verdad es que solo hay que tenerlo, o sea, hay que tomarlo en cuenta con mucho criterio, ¿no? O sea, nos da una vista general del comportamiento de la estructura, pero ante un empujón derecho, ¿no? O sea, no nos da toda la información. Pero si lo tomamos como criterio, sí nos ayuda mucho, sobre todo a ver cómo se van encadenando las fallas, ¿no? De los elementos estructurales. Y es muy rápido, o sea, se puede tomar, no sé, 3, 4, 5 minutos y nos da información. La parte mala es si nosotros no modelamos las articulaciones plásticas, pues en realidad no nos dice nada, porque lo único que vemos es una línea recta de comportamiento elástico, ¿no? Entonces hay que modelarlas y obviamente el criterio para modelar las articulaciones plásticas también influye en lo que vamos a observar en la respuesta del análisis push-up. De acuerdo, muchas gracias. BUVV nos pregunta, ¿por qué en la NTC Sismo 2023 se considera para el sistema primario y secundario
Q igual a 1 y la última publicación del código modelo y anterior NTC se permite el uso de ductilidad Q igual a 4. Pues eso es más filosofía de diseño. Sí es una cosa como criterio de los que hacen la norma. En el 2017 todavía se considera como válido utilizar utilidades grandes. Ahora, hay que ver que el sistema primario se diseña con Q de 1 porque se asume que se va a mantener elástico. El sistema secundario, en este caso los VRBs, sí van a tener comportamiento dúctil, ¿no? Este, sí vamos a tener un cierto nivel de ductilidad en los VRBs, porque eso es lo que disipa la energía, ¿no? El comportamiento plástico. Si no tuviéramos comportamiento plástico, no se disiparía nada, ¿no? Entonces, la idea es que el sistema secundario sí tenga un nivel de ductilidad. En el código modelo, mi perspectiva es que como se está haciendo una consideración de todo un país, ¿no? Digamos que las condiciones son muy específicas y creo que más bien se deja a criterio del ingeniero. Cualquiera de las dos son válidas, ¿no? Platicábamos la sesión anterior que lo que nosotros platicamos, digamos, entre los compañeros es cómo validamos que una cantidad de BRBs en una edificación es suficiente para tomar en cuenta un Q de 4. Esa es, digamos, de nuestras inquietudes. O sea, un edificio enorme con 3 BRBs ya es Q de 4. Como que no estoy tan seguro. Pero la respuesta corta es filosofía y criterio de diseño de las personas que lo escribieron. Súper, muchas gracias. El ingeniero Luis pregunta, ¿el peso de los dispositivos, si están modelados como link, se considera? Sí, la respuesta corta es sí. O sea, en la definición de links, nosotros podemos poner el peso de los dispositivos. Pero cabe mencionar que los dispositivos en el contexto de la estructura global son muy ligeros. Difícilmente el peso de un dispositivo, incluso un dispositivo grande, ¿no? Tomemos, por ejemplo, sí se ve en pantalla. Tomemos uno de 4 metros y 300 toneladas. Estamos hablando de un peso de 1,6 toneladas, ¿no? Del dispositivo. En términos de una estructura de miles de toneladas, pues es poco. Pero sí, sí se puede conseguir. Perfecto. El ingeniero Siriaco menciona, los pórticos con CBP se refieren a sistemas de marcos como vigas y columnas láter de una columna de capacidad dirección de X. ¿Y qué diferencia hay con el BRB? Disculpe, ingeniero. Sí, pero sí, no me quedó muy claro. CBP, puede ser que sea otro nivel, otro sistema de alguna otra contracción de un sistema de disipación de energía. Depende cómo se consideren, pero mientras nos dé una capacidad de disipación de energía y de resistencia lateral, sería prácticamente lo mismo. Si CVPs, si nos puede detallar, qué son CVPs, con gusto. Super. El ingeniero Brian pregunta, ¿el amortiguamiento de Rayleigh se puede considerar para estructuras de acero o cuando se considera es por alguna consideración del comportamiento? El amortiguamiento de Rayleigh, ahorita que regresamos del descanso, vemos la hoja de Excel, pero digamos, es un criterio numérico que nos permite calcular de forma muy sencilla la matriz de amortiguamiento, ¿no? Entonces, en términos de la matriz de amortiguamiento que necesitamos digamos, para compensar la estructura completa de la matriz de respuesta dinámica, si recuerdan, tenemos masa por aceleración, tenemos amortiguamiento por velocidad y tenemos rigidez por desplazamiento, y eso se iguala a una carga externa, ¿no? Digamos que si fuera un sismo sería la masa también por la aceleración, pero esto es si fuera un oscilador con grave libertad. Cuando ya no son osciladores, estos se convierten en matrices, ¿no? Tenemos matriz de masa, matriz de amortiguamiento y matriz de rigidez. En términos generales, el valor de las matrices de amortiguamientos se ha visto que es complejo quererlo calcular de forma detallada. Entonces, lo que se ha hecho es utilizar el amortiguamiento de Rayleigh, que en realidad es un método para construir la matriz de amortiguamiento en función de la rigidez y de la masa, ¿no? Entonces, digamos que es un método simplemente para calcular una matriz.
Ahora, se podría utilizar para cualquier tipo de estructura, siempre y cuando consideremos un valor de amortiguamiento que sea acorde con la estructura, ¿no? Es común considerar que en estructuras de concreto el amortiguamiento es del 5%. Y hay normativas o reglamentos incluso que nos dicen que para estructuras de acero hay que utilizar 2,5%. Entonces, la misma metodología del amortiguamiento de Rayleigh se podría utilizar para las dos, simplemente escalándolo en función del tipo de estructura que estamos utilizando. Si quieren, regresando, les enseño la gráfica, creo que es más claro y es muy fácil de visualizar. Buenísimo, pues son esas las preguntas que tenemos para esta primera parte, ingeniero. Entonces, si gustas, vamos a descanso. Sí, si les parecen bien perdón, unos 7 minutos, regresamos 5:30 Sí, perfecto. para no perdernos el tiempo. Vale, aquí nos vemos Muchas 5:30. gracias, gracias. Entonces, bueno, si recuerdan, nos quedamos en el tema este, pues de algunas configuraciones que son útiles para la modelación, para obtener resultados que nos digan cosas adecuadas. Y esto, digamos, vamos a mostrarlo con un ejemplo práctico, si lo queremos ver así. En este modelo, lo que hicimos fue correr un registro de aceleración, solamente para observar qué es lo que podía pasar, pero utilizamos, como ya les decía, la modelación de articulaciones plásticas de una forma distinta. Ahora, este modelo es exactamente igual al que les mostré previamente, ¿no? Exactamente igual todo. O sea, la única diferencia existente entre uno y otro es si modelamos así las articulaciones o si las modelamos así. En este caso las modelamos así y quisiera nada más hacer hincapié en dos temas principales, ¿no? Por un lado, el tiempo, ¿no? Vemos que ahorita lo vamos a comparar con las otras, pero para este modelo ya llevábamos 15.630 segundos y todavía no terminábamos. Si lo pueden ver, aquí está el tiempo donde debemos cancelar. En 15.000 segundos todavía estábamos alrededor del 60% del avance del análisis, lo que quiere decir que todavía nos faltaban otros tantos un par de horas más, ¿no? Para poder concluir el análisis. Pero se empieza a observar sospechoso, ¿no? Cuando nosotros vemos un análisis que en teoría debería mantenerse elástico, ¿no? Aunque tenga articulaciones plásticas y no linealidad, etcétera. Pero si estamos pensando en distorsiones muy bajas y pensando en que se van a comportar, digamos que no deberíamos de tener mucho comportamiento plástico, no mucha no linealidad, ¿no? En elementos principales, pues empieza a ser sospechoso cuando los análisis empiezan a durar mucho, ¿no? Y decidimos cancelar el análisis y ya observamos que este era el tema principalmente, ¿no? Que estaban modeladas las articulaciones. Ahora, cabe mencionar que no siempre es un problema, ¿no? O sea, hay muchas ocasiones en las que se quedan así, se resuelve y da resultados muy adecuados, pero hay ocasiones en las que empiezan, digamos, se puede percibir que hay algún problema y también lo vemos acá, ¿no? Si ustedes observan aquí, ya teníamos un marco completo prácticamente donde nos decía que las articulaciones plásticas ya estaban en su estado de prevención de colapso. Obviamente ese tipo de situaciones provoca que el análisis se haga más lento porque lo que trata es de converger, ¿no? Entonces, en la medida en la que vamos perdiendo elementos estructurales porque la articulación ya llegó a un estado de prevención de colapso, es decir, que ya perdió básicamente toda su capacidad resistente, lograr que converja el análisis se vuelve muy complicado y en esa medida empieza a tomarse demasiado tiempo en hacer los cálculos, ¿no? Puede que termine, o sea, puede ser que analice todo o que todo esté lleno de articulaciones plásticas o puede ser que simplemente se detenga 8 horas después, ¿no? Entonces sí es importante conocer nuestros programas de análisis, ver cuáles son sus capacidades y cuáles pueden ser sus potenciales problemas, ¿no? Pues considero que siempre es adecuado hacer modelos muy sencillos para probar ciertas capacidades nuevas que queramos ir conociendo en los programas de software antes de perder 6, 8 horas con un error que, digamos, está fuera fuera de la modelación y más del lado del software, ¿no? Ahí fue donde nos dimos cuenta pues, que estaba habiendo algún problema. Decidimos detener el análisis y utilizarlo también como ejemplo. Nada más para retomar, pueden observar que
sin articulaciones plásticas en 3000 segundos, pues ya había concluido más o menos, poco menos de una hora. Y con incluso articulaciones plásticas, pues se tomó más o menos hora y media. Ya cuando este llevaba 3 horas y veíamos que no se resolvía, pues pudimos identificar que había algún problema, ¿no? Y se puede empezar a identificar desde, digamos, desde la primera media hora, 20 minutos, si existe algún problema y podemos detener detener el programa y continuar, ¿no? Pero bueno, esto nada más como tip, como curiosidad para que lo vean ustedes si les llega a suceder, ¿no? En el tema del modelo, bueno, si recuerdan, pues nos quedamos con un modelo que al final del análisis no lineal, pues resultó que no pasaba, ¿no? Entonces, pues eso no es el fin del camino, ¿no? Necesariamente tendremos que hacer una nueva iteración y ver qué podemos hacer. Entonces, en este caso sabíamos que ya estábamos muy cerca, ¿no? De estar en la respuesta. Entonces, una forma práctica y rápida que encontramos para verlo, digamos, para solucionarlo, fue cambiar las columnas. Si recuerdan, la dirección problemática era la dirección, uy, la dirección problemática era la dirección X, ¿no? Como lo podemos ver en la gráfica de acá. La dirección X, si recuerdan, es donde teníamos la dirección débil de las columnas tipo IR, ¿no? Entonces eso ya nos orienta hacia dónde podemos solucionar el tema. Entonces lo que hicimos para una solución rápida y ver si eso nos abría un buen camino fue simplemente cambiar las columnas IR por columnas de 4 placas, ¿no? Entonces, para la primera iteración, lo que hicimos fue colocar puras columnas de 4 placas de 40 por 40, de 50 por 50 por pulgada. Obviamente estamos incrementando la cantidad, con la cantidad de acero, la densidad de acero del edificio, pero tenemos que solucionar el problema. Entonces, el punto es resolver la estructura, ¿no? Entonces, sí tuvimos un cierto nivel de incremento, este, pero lo que buscábamos era ver si esa era una opción viable, ¿no? ¿Cómo pudimos analizar si era una opción viable? Bueno, pues lo que sabemos al final del análisis paso a paso y todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas sesiones es, observamos que al final la estructura se mantiene prácticamente elástica, ¿no? Salvo esas articulaciones plásticas que vimos, sabemos que casi se comporta elástica. Entonces, eso nos permite hacer extrapolaciones de forma más sencilla, ¿no? Podemos extrapolar que si yo tengo este nivel de distorsión y quiero pues yo sé que si de 1.1 hacia 0.9, si lo calculamos así digamos, de rápido, 1.1 entre 0.9, lo que necesitamos es un 20% menos de distorsión, ¿no? O sea, si lo dividimos nos da 1.22. Quiere decir que estamos escasos en un 20%, ¿no? De resistencia lateral, ¿no? De rigidez lateral. Y la rigidez lateral digamos, se compagina directamente para análisis lineales con el periodo de vibrar, ¿no? Entonces, una forma en la que podemos hacer una correlación es decir, si para cierto periodo de vibrar tenemos una cierta demanda, pues reduzcamos el periodo de vibrar y eso pues necesariamente va a reducir los desplazamientos, ¿no? No necesariamente las demandas, porque eso depende del espectro, pero si es más rígido, lo más seguro es que se desplace menos. Después de todo lo que estuvimos haciendo, vemos que pues, se comporta bastante lineal y entonces sí podríamos hacer esa extrapolación. Entonces, lo que hacemos es darle simplemente un poco más de rigidez y con un análisis modal que es muy sencillo, muy rápido, ¿no? Incluso con el mismo, ya sin cambiar los espectros, ¿no? Simplemente haciendo el análisis modal. Lo que hacemos es buscar reducir las distorsiones del trapecio, ¿no? Entonces, en este lado les pongo del lado izquierdo está las columnas tipo IR y del lado derecho están las columnas tipo cajón con 4 placas, ¿no? Entonces nosotros lo que buscábamos era, bueno, si en mi análisis elástico, modal, espectral, amortiguado, aunque vemos que no se compagina bien con el análisis no lineal paso a paso, lo que sí podemos saber es que están correlacionados porque el comportamiento es lineal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues simplemente buscamos que la distorsión máxima entre piso fuera un 20% más baja, ¿no? Entonces, aquí tal vez no se alcance a ver, pero bueno, del lado izquierdo
tenemos una distorsión de entrepiso de 0.205445, ¿no? Vemos que no se correlaciona bien con el análisis paso a paso. Y del lado izquierdo, con las columnas de 4 placas, tenemos una distorsión de entrepiso de 0.204285. No cambiamos nada, o sea, cambiamos las columnas, corrimos el mismo análisis con los mismos aspectos, todo idéntico. Pero lo que buscamos es, en el modal, reducir distorsiones, asumiendo que en el paso a paso, con comportamiento lineal, también reduciremos distorsión. Entonces aquí podemos ver que directamente nos da un valor de 1.27, que es más o menos la correlación que nosotros vimos en esta gráfica de aquí, ¿no? De 1,1 a 0.9. Eso es lo que queremos obtener, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue con estos, digamos, con esta perspectiva, cambiamos las columnas y cambiando las columnas, pues buscamos que se solucionara el tema, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya directamente en la computadora, que es donde estamos, ¿no? Sí, es copiados. Entonces, aquí ya le pusimos cosas. Ah, perdón, esta la abrí porque me he entretenido y nos va a ayudar nos va a ayudar a resolver un poco la duda que a las preguntas. Bueno, la sesión de hoy. Voy a pasar. Para que veamos más o menos cómo funciona el tema de los análisis paso a paso. Entonces, en los análisis paso a paso, lo que hacemos es que vamos analizando realmente pasito a pasito, qué es lo que va sucediendo. Pero cuando nosotros nos encontramos con el paso de máxima distorsión de entrepiso, ese es el que guardamos. Ese va a ser el valor que nos va a decir si nuestra estructura pasa o no pasa, ¿no? El último paso normalmente va a tener distorsiones muy bajas o inclusive de cero, ¿no? O sea, llegarían a la posición de equilibrio nuevamente y ahí nos quedaríamos, digamos, en función de una estructura convencional. Pero en el análisis, o sea, al principio y al final deberíamos de tener la misma distorsión de entrepiso si es que no tenemos desplazamientos remanentes, ¿no? Durante el sismo es donde tenemos que ir buscando cuál es nuestra distorsión máxima y esa distorsión máxima es la que vamos a reportar, ¿no? Que sería en este caso la línea roja, ¿no? Así está la línea. Pues pueden ver cómo la línea azul va brincando conforme va avanzando el sismo y cuando llega a un máximo para todos los valores de piso, ahí es donde se registra el valor máximo y ese es el que reportamos nosotros y con el que, digamos, justificamos si nuestro edificio pasa o no pasa. Entonces, esa sería la forma adecuada de hacerlo. Este es el edificio ya con las columnas cuadradas. Aquí podemos ver que ya son columnas cuadradas con placas, ¿no? 4 placas. Y cuando nosotros analizamos, en este caso pusimos el sismo que nos representa mayor distorsión de entrepiso, ¿no? Eso nos ayuda también a simplificarnos. Si yo tengo estas gráficas, lo que hago es, pues, seleccionar la gráfica que me da la mayor distorsión, que va a ser la que nos va a ayudar a ver. Veo que es el sismo número 2 y en vez de correr 4 o 5 sismos, me voy con el que provoca la mayor distorsión como un parámetro inicial. Como solo cambiamos las columnas y queremos ver que si funciona o no funciona, pues solo corremos se aventó tal vez una hora, en lo que nosotros vamos revisando otros parámetros, y sacamos la distorsión, el máximo y el mínimo para ambos lugares, ¿no? Y aquí vemos que la distorsión de entrepiso está en valores de 0.208184. Es decir, ya estamos por debajo del valor, digamos que sería 0.81%, que es menor al 0.9% que nos pide la. Entonces, con un cambio, digamos, rápido, o sea, le cambiamos las columnas muy rápido, pusimos a correr un análisis en lo que nosotros analizamos los datos y obtenemos que ya estamos, pues, prácticamente en el lugar correcto, ¿no? A partir de aquí, ya podemos hacer más esbeltas las columnas, si lo queremos ver así, o mejorar la distribución de vigas. Como ya tenemos resistencia a momentos suficientemente grande en ambas direcciones, las vigas que teníamos de 16 las convertimos en 18 o las de 18 las convertimos a 16. Podemos hacer
intercambiamos unas por otras de tal forma que ajustemos la curva de la dirección Y, que es la que está, digamos, con mayor comodidad. Digamos, bajamos la rigidez en esa dirección para que crezca la, la distorsión de entrepiso y ajustamos la del lado X para que se quede más o menos en la misma posición, pero tratando de economizar el nivel, la densidad de acero que tenemos en esta estructura, ¿no? Entonces, nos hemos enfrentado varias veces a estructuras complejas que pareciera que en un principio que se van a solucionar relativamente rápido, pero nos dan sorpresas, ¿no? Como en esta ocasión. Bueno, como les queremos mostrar en esta ocasión. Pero las estrategias que hemos seguido son estas, ¿no? Digamos, más lo que queremos, lo que hemos buscado comunicarles es que hemos aprendido que en nuestra experiencia de estar resolviendo estructuras con BRBs o tratando de hacer ingeniería de valor, cuáles son los tips que hemos ido encontrando que nos han ayudado a encontrar soluciones más rápidas, ¿no? Digamos, otra curiosidad de pueden ver que sí tiene articulaciones plásticas, ¿no? Entonces aquí, si yo pongo el último paso de carga, aquí la ventaja de poner el último paso de análisis de la señal de aceleración es que acumula todas las articulaciones que se hayan producido a lo largo del análisis, ¿no? Entonces, voy a tener esta parte, vamos para acá, ¿no? Y aquí ya podemos ver que esta estructura con las columnas cuadradas pues ya no tiene articulación. También es de esperarse que eso suceda, dado que las otras eran IRs, digamos, con poco peso en la parte inferior y pues hubiéramos esperado que se articulara, ¿no? Aquí podemos ver que ya no se articula nada, tenemos una distorsión entre piso baja, lo cual es compatible con el hecho de que no haya articulaciones, y también es compatible con el hecho de que las articulaciones de fibras, ¿no? Pueden ver aquí la caja y las fibras, ¿no? Y nos ponen 8 fibras de forma automática el programa, y podemos ver que todas las fibras se mantienen en el rango elástico del material, ¿no? Que es lo que hubiéramos esperado que sucediera, ¿no? Entonces ya, digamos, no nos quedamos con el plan de pues no pasó y ahora qué hacemos, pues hicimos una acción muy rápida que nos permitió llegar a una respuesta y de ahí podemos iterar para abajo, ¿no? Iteramos hacia arriba, nos falta un poquito para llegar, nos pasamos, iteramos hacia abajo y vamos optimizando lo más posible la estructura. Pero todos estos pasitos que hemos ido platicando nos han ayudado a llegar hasta este punto con los dispositivos, ¿no? La ventaja de los dispositivos, pues obviamente es que nos permiten hacer el control lateral, ¿no? En la estructura de IRs, pues vimos que logramos bajar mucho el periodo incluso con la colocación de dispositivos. Y antes de hacer el análisis fino de poner unos, quitar otros, pues primero buscamos solucionar las distorsiones normativas, ¿no? Esto sería lo importante. Entonces, ya nada más para concluir la presentación del día de hoy. Igual quisiera seguir con algunos temas ya relacionados a los análisis no lineales, pero digamos de lo que nos cuesta, ¿no? En términos computacionales. Ya platicamos de tiempos, les comentaba de tiempos que son análisis muy largos, ¿no? Pueden tomar muchas horas y siempre es importante, antes de echarlos a correr, tratar de minimizar la posibilidad de errores que encontremos, ¿no? Aquí les pongo esta es una aplicación que nos permite ver cómo está distribuido digamos, la carga de archivos en un sistema. Pues estos cuadros grandes, pues quiere decir que son archivos muy grandes, ¿no? Son archivos gigantes. Entre más grande el archivo, pues más grande el cuadrito. Pero aquí lo que tengo es una corrida justamente de este ejemplo. Y lo que podemos ver es que los cuatro modelos que corrí con cuatro señales cada uno, están consumiendo pues una cantidad importante de espacio, ¿no? En términos globales, 640 gigas, ¿no? Para estas corridas, ¿no? Si nosotros, a lo mejor si corremos uno, pero con 12 señales, podríamos llegar fácilmente a los 800, 900 gigas de espacio necesario para poder
acumular toda la información. Y si recuerdan, lo que hacemos es partir la información en dos, porque le decimos al programa que solo me guarde uno de cada dos pasos de tiempo, ¿no? Entonces es importante siempre tener, digamos, conciencia. Aparte de las cosas que tenemos que verificar antes de echar a correr un análisis, es que tengamos espacio suficiente, ¿no? Porque si se queda sin espacio, otra estrategia que también nos ha funcionado es poner dos modelos de forma independiente a correr cada uno con menos señales. Si uno se queda a medias, pues ya solo perdimos esa información y no perdemos toda la información completa, ¿no? Con programas como este, ustedes pueden gestionar también dónde está el espacio, dónde están perdiendo espacio, dónde tienen espacio que no tienen considerado para liberar justo antes de echar a correr modelos muy grandes, ¿no? Ahora, recuerden que lo grande de un modelo depende directamente de la cantidad de nodos, ¿no? Nosotros podríamos tener un modelo que sea pequeño, o sea, pequeño de pocos elementos, si lo queremos ver así, pero si tenemos un mallado muy intenso, lo que generamos es una gran cantidad de nodos. Entonces, más nodos, más tiempo, más espacio, ¿no? Porque es más información. Nosotros guardamos información por cada uno de los nodos. Entonces, antes de correr sus análisis, o más bien cuando empiecen a correr sus análisis, pueden revisar esta zona de aquí, ¿no? Por lo menos en el ETAPS y probablemente en casi cualquier software, en donde ustedes pueden ver el número de nodos, ¿no? El número de nodos es un buen indicador de qué tan difícil va a estar qué tan difícil va a ser que se analice, ¿no? El número de elementos frames también nos ayuda para saber, y el número de elementos shell nos ayuda mucho porque esto quiere decir qué tan mallado está nuestros pisos, ¿no? Nuestras losas. Entonces, si tenemos una gran cantidad de elementos shells, pero pocas losas, quiere decir que las estamos teniendo muy malladas, ¿no? En el límite de lo mínimo que podría tener un shell, pues tendríamos que tener un shell por piso, ¿no? Digamos, eso sería lo mínimo que podríamos tener de shells o de elementos tipo área para que fuera funcional. Entonces, pues lo mínimo que podríamos tener aquí tal vez serían 20 elementos, ¿no? Eso no funciona porque tenemos que distribuir las cargas, ¿no? Entonces, pero podríamos tener cientos de elementos, ¿no? 2000, tal vez 2000 elementos, ¿no? Entonces, hay ciertas estrategias que pueden seguir para reducir el tiempo y la carga computacional que puede ser muy eficiente. Y esa es reducir el número de nodos, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales. Y eso nos va a ahorrar espacio, o sea, no solo nos va a ahorrar tiempo, sino también nos va a ahorrar espacio. Ya como, digamos, para cerrar la presentación del día de hoy, pues un acumulado de las cosas que a veces se nos olvidan y nos hacen repetir análisis, ¿no? Entonces, uno de los puntos principales es, recuerden que hemos hablado mucho de que cargamos la estructura y después empezamos el análisis no lineal. Es común que cuando nosotros declaramos casos de carga gravitacional, una de dos, o no los corremos o no les ponemos las cargas, ¿no? Entonces, eso es muy fácil de ver porque el primer paso del análisis, todo está en cero, ¿no? O sea, ahorita, si me dan permiso, me regreso aquí y nos vamos al paso cero de este análisis y van a ver que aquí hay una configuración muy extraña, que vale la pena verificar, pero bueno, hay una construcción muy extraña, ¿no? Digo, son distorsiones de centésimas de milímetros, 0.301. Entonces se ve extraño, pero pues es lo que se deforma por cargas gravitacionales. Si se nos olvidó poner las cargas gravitacionales, aquí lo que vamos a ver son dos líneas perfectamente verticales, porque estamos partiendo de un estado de cero esfuerzos, ¿no? Entonces, es una buena forma de verse, tal vez si se nos olvidó. Otra de las cosas es, ya platicábamos lo de las articulaciones plásticas, al menos en ETAPS, eventualmente pueden dar problemas, ¿no? Entonces, pues por bien, recomendamos quitarlo, ¿no? Otro es el tema del amortiguamiento de Rayleigh, que es que vamos a ver en una hojita, ahorita la vemos, de cómo está construida, ¿no? Verificar que el amortiguamiento de Rayleigh esté bien. Si ponemos más amortiguamiento del debido o modos que no corresponden a los de la estructura, podemos tener respuestas muy favorables, pero que son falsas, ¿no? Ese es un punto importante. Eh, Configurar el análisis para que utilice todo lo que sea posible para
para que los análisis sean más rápidos, ¿no? Ahí hay muchas opciones, pero ustedes pueden, ya las platicamos, pueden irlas explorando. Verificar que las escalas de los acelerogramas sean consistentes. Recuerden que aunque los espectros pueden estar normalizados a G, los acelerogramas prácticamente siempre traen unidades. Entonces hay que verificar qué unidades son para que no obtengamos respuestas ni demasiado críticas ni demasiado favorables. Ya en el tema del modelo, siempre es importante verificar antes de echar a andar los análisis cómo están modeladas las losas y si tenemos diafragmas para ver qué es lo que vamos a obtener. Factores de agrietamiento en muros es muy común, sobre todo cuando estamos viendo el tema de periodos objetivos. A veces los periodos se ven muy bajos para lo que podríamos esperar nosotros y casi siempre está relacionado a dos puntos principales, o sea, o falta de agrietamiento o módulos de elasticidad incorrectos en el concreto, ¿no? En el concreto es muy común que observar esos problemas, ¿no? El mallado, ya se los platiqué, entre menos nodos, más rápido, pero menos precisión. Entonces también hay que verlo con criterio. Podemos hacer premodelos con pocos shells y ya en el último paso hacer uno así bien pesado, que nos va a dar toda la información necesaria, ¿no? Articulaciones plásticas, en otros programas no estoy tan seguro, pero en ETABS ciertos tipos de secciones no consideran el confinamiento del concreto. Entonces podemos ver articulaciones plásticas que están ya en prevención de colapso, pero es porque no están considerando que el concreto está confinado, ¿no? Entonces llegan justo al F'6, ¿no? Caen y ya, prevención de colapso inmediato. Entonces hay que tener, eso a veces también espanta, pero es uno de los puntos de fallo con ellos normales. Y algo que nos ha tocado ver varias veces es que el módulo de elasticidad del concreto se considera, o sea, utilizan 250, bueno, raíz de 300 por 14 años, ¿no? Y ya, ese es el módulo. Pero hay que entender que en muchas estructuras antiguas, o sea, de antes de los 80, pues el concreto tiene módulos de elasticidad muy bajos, ¿no? De esos concretos tipo 2, y con resistencias bajas, ¿no? Entonces, ese también ha sido un punto de controversia, ¿no? Que consideramos estructuras que parecen ser muy rígidas, con muy buena capacidad, pero que cuando ponemos un módulo de elasticidad adecuado, resulta que no soportan pues nada, ¿no? Entonces es un punto también importante a considerar y que nos ha tocado, pues, o sea, el tema es que nos hace perder tiempo, hacemos análisis que son muy completos, muy complejos, nos toma mucho tiempo y resulta que se escapó un detallito y eso hace que tengamos que volver a repetir mucho trabajo, ¿no? Esos son muchos puntos. Y bueno, ya para cerrar, esas eran las últimas dos láminas, ya para cerrar el tema, amortiguamiento de raíz, ¿no? Entonces aquí pueden ver, esta es una hoja de Excel con la gráfica del amortiguamiento. El amortiguamiento de Rayleigh se calibra en función de los periodos de vibrar de la estructura. El primer periodo de vibrar, y yo me atrevería a decir un periodo de vibrar donde la cantidad de masa modal tenga un valor suficiente, ¿no? O sea, eso ya podría quedar más a criterio. Pero bueno, algo que sí sabemos del comportamiento de la estructura es que los primeros modos tienen menos amortiguamiento porque la participación de elementos no estructurales que amortiguan el movimiento puede ser menor. Si el movimiento es pequeño, tenemos muchos elementos que pueden generar más amortiguamiento, ¿no? Digamos, un poco por ahí va el tema de la curva de amortiguamiento de Rayleigh y dónde calibramos nosotros el segundo modo, el segundo punto, ¿no? Digamos, es la parte importante. Entonces, en esta gráfica podemos ver que nosotros consideramos 2,5%. Eso venía todavía en las normas 2017 como valor fijo. Ahora ya depende de los pisos. Tenemos una variación desde 2,5% hasta 5%, ¿no? Vamos a quedarnos con el 5%. Entonces, digamos que nuestro valor es de 2,5%. Y lo que hacemos es ajustar nuestra curva de amortiguamiento de Rayleigh, que es esta, es la curva compuesta, ¿no? Aquí se lo busca en internet, es relativamente fácil de encontrar. Lo que tenemos son dos factores digamos, de ajuste, ¿no? Alfa 0 y alfa 1. Y que dependen, se ajustan en función de las dos frecuencias que tenemos aquí. Recuerden que frecuencia y periodo están correlacionados. Entonces se ajustan en función de la frecuencia y del periodo inicial, perdón, del amortiguamiento inicial. Entonces, regresando al tema que nos comentaban, es
Este amortiguamiento inicial puede ser 2,5 o si lo consideran aceptable para estructuras de acero que sean muy flexibles con bajo amortiguamiento, 2%, ¿no? Ya si queremos ser a lo mejor demasiado conservadores, pues depende de lo que nos diga la literatura. En el ASCE, según yo, consideran 2% de amortiguamiento inicial para los modos principales, ¿no? Entonces, punto importante, aquí está nuestro periodo principal, ¿no? En frecuencias bajas. Frecuencias bajas, periodos altos, ¿no? Ese es el punto. Entonces, aquí está nuestro periodo principal y lo que queremos es que nuestro periodo principal tenga 2,5%. Y un periodo ajustado, que platicábamos del sexto, que podría ser otro a criterio, también tenga 2,5%. Y podrán ver que todos los periodos intermedios tendrán un valor pues entre 2% y 2,5%, ¿no? Aquí es donde pensamos acumular los periodos principales, o sea, los periodos principales de vibrar para que tengan un amortiguamiento más o menos consistente con el 2,5%. ¿Qué pasa si nos vamos para allá? Acá tenemos periodos bajos, ¿no? Frecuencias altas, periodos bajos. Entonces pueden ver que los periodos bajos empiezan a tener amortiguamientos cada vez más altos, ¿no? Eso podría ser consistente con la realidad, si lo queremos ver así, pensando que los periodos más bajos tienden a tener desplazamientos más pequeños, podría asumirse que tienen amortiguamientos más altos, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que esta parte de la curva nos parece adecuada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros calibramos mal el amortiguamiento de Bayes? Digamos que mi periodo principal de vibrar está, en vez de ser 2,174, bueno, más bien, digamos que sí es 2,174 en el periodo inicial de durar, pero yo calibro esto con un segundo, ¿no? Entonces, si yo calibro con un segundo tendrá 2,5%, pero el 2,74, que es mi periodo real, va a empezar a tener un periodo mucho más alto, ¿no? ¿Qué pasa si mi periodo de vibrar era 3 segundos, ¿no? Y yo calibro con un segundo. Ya le estoy dando un amortiguamiento cada vez más alto. Y eso es lo que va a ir sucediendo, ¿no? O sea, si nosotros utilizamos mal el periodo con el que calibramos el amortiguamiento de Rayleigh, puede ser que a mi modo principal, el que más se mueve, el que tiene mayores desplazamientos, le esté dando un amortiguamiento artificialmente alto. Entonces, por eso siempre es importante verificar cómo estamos calibrando nuestros amortiguamientos de Rayleigh, ¿no? Así es como funciona. Y obviamente esto o sea, estos factores de alfa 1, alfa 2, digo alfa 0, alfa 1, se utilizan para construir la matriz de amortiguamiento a partir de la matriz de masa. Aquí van a ver estas ecuaciones que las de esta página de internet, en donde a la matriz de masa la multiplicamos por alfa 0 y sacamos un pedacito de la matriz de amortiguamiento. Y a la matriz de rigideces la multiplico por el factor alfa 1 y eso nos ayuda a conseguir otro pedazo de la matriz de amortiguamiento. Y esta matriz de amortiguamiento es la que usamos en conjunto con nuestra matriz de rigidez para resolver los análisis dinámicos, ¿no? Donde tenemos que involucrar a todas las partes. Entonces, digamos ya como ciudad, porque salió de la pregunta, así es como se construye. Y aquí pueden ver cómo es, o sea, tenemos una correlación directa para, esto es alfa 1. Alfa 1 está relacionado a la rigidez, entonces hay una correlación directa de la rigidez. Y hay una correlación, pues podemos decir, decreciente, no sé, inversamente proporcional, pero dividido con el alfa cero, ¿no? Y la suma de estas dos es lo que nos da la curva de amortiguamiento de Rayleigh, en la que nosotros vamos a entrar con un cierto periodo, con una frecuencia, calcularemos un amortiguamiento específico. Eso es lo que entiendo. Viene mucho más detallado en el Chopra. Entonces, revisen el Chopra, ahí viene mucho, mucho mejor explicado de lo que les puedo explicar yo. Este, y construyen su gráfica. Es divertido ver cómo se ajusta en función de lo que vamos a obtener. Podríamos ver otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si ponemos mal el segundo modo de vibra? Pues que a lo mejor mi sexto modo, que todavía trae un 20% de masa modal, ya va a traer un amortiguamiento del 5%.
Entonces, digamos que esos son los riesgos de mal ajustar los factores para el amortiguamiento del precio. Que tengamos valores mucho más bajos de lo que deberíamos de tener en temas de desplazamientos, distorsiones, etcétera. Entonces, bueno, ya fue publicidad de última hora, pero la presentación terminamos con el tema de un resumen de los consejos. Bueno, pues, sigo contando. Los más relevantes, obviamente, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si tengamos algunas preguntas. Tenemos algunas ya para cerrar. No, Pues ya vamos. abrimos el chat para las preguntas en caso de que haya. Hasta ahora no han enviado ninguna. Pues si no hay ninguna otra duda, les agradezco mucho todas estas clases que hemos estado juntos. Tal vez nos volvamos a ver. Y si no, pues muchas gracias por su atención y por su participación. Las preguntas siempre son muy valiosas para nosotros. Ay, creo que sí llegó una pregunta de última hora, ¿no? El ingeniero Raimundo pregunta, ¿qué patrón de carga se usó en los pushover? Utilizamos patrón de carga modal. Utilizamos el primer modo de vibrar, digamos, la forma del primer modo, y con eso se calcula la distribución de cargas. Ese lo hace solito el ETAPS. Es uno de los métodos. Está también poner cargas parejas o poner triangulares crecientes o triangulares descendentes. Depende del tipo de modelo. Ya hay mucho más información del pushover, más de lo que vimos ahora. Al parecer ya se está tecnologizando para obtener mejores resultados. Si les recomiendo darle una leída. Pues creo que ya son todas. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas sesiones. Esperamos que nos podamos ver nuevamente. Perfecto, pues muchas gracias a todos y nos estamos encontrando para la próxima sesión. Bye, buena tarde. Gracias, buenas tardes.